Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido como imágenes, videos o música tienen derechos de propiedad, por lo tanto las imágenes y videos que aparecen son de propiedad de DC Comics. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de conocer acerca de personajes de la editorial DC y no tiene ninguna intención comercial sino de entretenimiento. Y la temporada de tradiciones empezó temprano este año. Un canal llamado Archivos DC Universe presenta el siguiente programa. Con ustedes, el programa para América Latina y el resto del mundo, dedicado al universo DC, presentado por By the Hawk, mi persona, Archivos DC Universe. Sean bienvenidos y disfruten de nuestro contenido, y recuerda suscribirte a nuestras redes sociales en nuestros Twitter, Facebook, Instagram, Patreon y Twitch, y recuerda compartir este video y en las demás redes sociales que se encuentran en la descripción de este video, y déjanos tus sugerencias en la caja de comentarios. Advertencia: la siguiente reseña puede contener algún tipo de spoiler, por lo tanto queda bajo su propia responsabilidad de ver este video. Si no ha visto la película, mejor no vea este siguiente video. Muy buenas noches, disculparán aquí un momentico la alarma, una cuestión que se volvió un poquito como loco el programa. Soy Blahawk, este es mi canal Archivos Digital Comic Universe by Blahawk, o como quieran agregarle, como siempre a veces lo hago, by videoblog, Blahawk. Bueno, este es el primero que todo, este es el canal de Twitch, ¿no? Es donde hacemos de ahora en adelante siempre los directos que subimos a nuestros principales canales de YouTube, que son Archivos DC Juniors, en este caso que va a ser todo el tema de DC, Archivos Marvel 616, cuando tenemos temas de Marvel, Archivos Digital Comic Juniors Videoblog by Blahawk, que casi básicamente es contenido geek, random, algún otro tema de deporte, historia, ciencias, etcétera. Claro que de ciencias todavía lo tengo guardadito. Bueno, también tengo un cuarto canal que también aquí hacemos nuestra sección para la franquicia de Star Trek, Viaja a las Estrellas, que es Memoria Alpha Star Trek, la Academia Star Trek. Bueno, hace poco estrené también red social en TikTok. Estoy organizando todavía como que videos corticos puedo traer. Ese archivo, espera, sí, de hecho todavía ni me he aprendido mi enlace, ¿no? Pero bueno, igualmente eso es básicamente lo que yo tengo que decir. Ya después, yo más adelante, cuando cuadre más bien todo lo que me hace falta actualizar, entonces yo les paso TikTok y más o menos pueden dar alguna idea que tenga que ver con la temática geek. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer reseña prácticamente, ¿cómo lo podríamos llamar? Doble. La primera parte, como habíamos mencionado, la reseña se va a hacer en torno a la franquicia de la primera entrega de Wonder Woman. En esta ocasión hablamos de la primera película, que la vamos a hacer a modo de retro reseña, ¿sí? Y la segunda parte, que ya es el tema que centra y que va a ser como el que desglosa toda esta mega reseña, digámoslo así, que es Wonder Woman 84. Bueno, ¿qué podemos decir? Bueno, Wonder Woman la 84, perdón, la primera parte, básicamente es una película de orígenes. Fue interesante que fue un cambio significativo donde te va a mostrar unos orígenes del personaje no ambientados en la época que ha sido descrita en las primeras historietas del personaje en la época de los años 40, ¿sí? Básicamente trasladan la Segunda Guerra Mundial para la Primera Guerra Mundial. Allí conoce al que viene a ser como el interesado amoroso personaje, la villana y grupo de villanos de pronto un poco simple, porque al principio se trata de la típica guerra que entra en conflicto, ¿sí? Hay una persona que se sitúa entre los personajes clásicos, y de hecho uno de los primeros personajes que tiene enemigo Wonder Woman, que es la doctora Poison. El rollo de cómo empieza a conocer ese mundo, que le parece como algo diferente al que le habían contado sus hermanas amazonas. Es una película que desarrolla mucho la aventura, ¿sí? Yo la califico para mí que es como haber visto ese primer Superman, ¿no? Hay algo que precisamente yo hago hincapié en esta película,
bueno, la periodización que va a transcurrir de esta película a lo que viene ahorita a ser la próxima película. Bueno, todo el rollo de la guerra, luego cuando empieza a aparecer el villano, que básicamente va de la mano la transformación del personaje, descubriendo sus orígenes, la mención de las deidades griegas, sobre todo el papel del antagonista, y bueno, para contar lo inevitable que él es el personaje que representa lo que es esa guerra, el papel de las mujeres que todavía está muy, bueno, por lo que trata de entender ese contexto. Esta reseña que estamos haciendo pues es básicamente ese cuento. Es una historia que maneja mucho la fotografía de esta a pesar de que la directora, que es Patty Jenkins, que también es la misma directora de Wonder Woman 84, logra plasmar sus detalles de lo que quiere para la película. Claro está que en este caso hay un poco más de coherencia, de pronto el villano no es la cosa, pero ahí estaba la idea de todo lo que representa la película. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué decide hacer dos en una? Bueno, porque precisamente la reseña principal, que es hacer sobre la película Wonder Woman 84, lo que va dirigido, tiene mucho que ver de cómo es que va a cambiar todo eso que hemos visto y de por qué tanto que se hablaba de que era un medio una especie de reinicio o un medio secuela, que tanto discutía Patty Jenkins sobre la secuela. Bueno, básicamente es eso. Wonder Woman desarrolla, bueno, en la primera película desarrolla diferentes, como se dice, ¿cómo llamámoslo? Como situaciones que de pronto le parece un poco naturales, bueno, en la cotidianidad, en las cosas, ¿sí? Entonces, al entrar en contacto del mundo del hombre, ella cree que está como en la época de los antiguos griegos, pero el mundo ha cambiado porque han pasado más o menos varios siglos, casi milenios. Y básicamente es todo el rollo de la situación que coge el frente europeo en el escenario de la guerra, de por qué se están peleando, por qué va a ir a ayudar a Steve, etcétera, etcétera. Bueno, y ya conoceremos cómo se desarrolla el villano, porque se muestra, o sea, trata de mostrar a una deidad en un montaje muy realista, ¿no? No que se describa que exista, pero bueno, obviamente es un personaje mitológico, sino buscar la reflexión sobre el concepto de la paz y la guerra. Juega como este concepto de la guerra y la paz. Es una película que fácilmente te puedo decir que es de un 9,5 sobre 10. Ahí comenzando, que eso fue básicamente esta película. Ahora, ya en medio de todo lo que ya nosotros conocemos de la franquicia, tengo abierto el botoncito de spoiler alert para... no, sí, es que lo tengo escondido. Lo tengo, ya, ahí lo tengo, porque no se me olvide. Bueno, básicamente ese rollo del camino del héroe, pero marcado con la situación de un mundo diferente al que ella conoce, ¿no? Sale su isla Temisquira, paraíso, como la quieran llamar, y entra en contacto de los cambios que ha tenido el ser humano durante más o menos unos 900 años, 940 más o menos. Eso así, luego hasta el final, cuando hace el sacrificio el protagonista, que por cierto es otro caso muy curioso, que es un personaje que van a desarrollar justamente en 84. Entonces básicamente eso yo llamo como se dice, la reseña corta, ¿sí? Llamemos Wonder Woman, fue lo que fue la película, el espectacular escena de acción, es slow motion, todo eso que contrasta respecto a cada situación en lo que necesitaba. Espectacular aparición de personajes como Antíope, la reina Hipólita, tal como después sería en Justice League, e incluso ese flashback que trabajan en Wonder Woman 84, que va a ser como también una especie de medio conexión con la primera película. A pesar de todo ese rollo de que no es una especie de pseudo secuela, que es un semi-reboot, bueno, según las declaraciones que ocasionan.
Y la verdad, por ese puntaje del 9.5 que yo valoro, eso va a contrastar muchísimo a lo que se presentó ahora, que es Wonder Woman 84. Una película que podríamos decir distinta en ciertos aspectos. Uno es la época, ¿sí? Básicamente pasan haciendo cuenta 1917, 27, 37, 47, 57, 67, 77, que son 50, 78, 79, 80, 81, 82, 57 años más o menos calculándolo, 50, 67 años, ¿sí? Una mujer que de alguna manera, aquí es donde yo digo que comienza como ese transcurso que hizo durante todo ese tiempo. Lastimosamente, pues, al no haber más películas donde hay un contexto de otros personajes que nos pudieran explicar qué ha pasado durante ese tiempo, salvo el tiempo de pronto cronológico en el universo extendido de lo que se cuenta el Doctor Sivana, que su historia, sus orígenes lo remontan hasta los años 70, de cómo está involucrado de niño con la leche de Shazam. Bueno, algo que dista mucho respecto a lo que puede suceder con Wonder Woman, porque se salta mucho tiempo, ¿no? Entonces digo, ¿cómo pasa en la primera película sus años después de que él no tiene a Steve Trevor, ¿no? Ustedes saben lo que sucedió en la primera película, que hay muchos cambios sociopolíticos en la historia humana, que el periodo entre guerras, la Alemania nazi, la Segunda Guerra Mundial. Claro que supuestamente debería tener alguna pequeña referencia o explicación en Black Adam, el proyecto que está en desarrollo. Se supone que es un proyecto que tiene que enlazar muchos acontecimientos lineales en una línea de tiempo canónica un poco cuestionable por la forma en que quieren adaptar algunos personajes. Ahora que se está hablando también de multiverso, de producciones con historias separadas de manera independiente, como si fuera el mismo concepto del Arrowverso o CW-verso, como lo quieran llamar. Básicamente ahora quieren aplicarlo con las películas. Esto obviamente crea como el paradigma pensando de, ¿van alguna vez a conectar tierras paralelas o no los van a conectar? Bueno, el punto de vista es ese. Eso básicamente, bueno, eso es un tema que más adelante hablaremos en el siguiente tema. Entonces, como les decía, bueno, como para seguir un poquito adelantando la Wonder Woman, la retro reseña, bueno, ya viene ese camino del héroe, las escenas que protagoniza por el tema de Ludenhoff, por la cuestión de las armas químicas, el papel de Ares, que es el villano principal, que básicamente estoy pasando de sin spoiler a spoiler rápidamente, pero básicamente ese análisis que hace básicamente es lo que va a hacer, como se dice, salvar el año a Warner, porque es una película que, a pesar de que le fue muy mal con la versión de Justice League que tuvieron en ese año, que fue justamente la película que causó toda la controversia de la Snyder Cut, contrastó mucho de todo lo que se presenta. Bueno, pasan estrenos y estrenos hasta este año, que es cuando llega Wonder Woman 84, y finalmente es una película que obviamente sufre primero que todo el revés de que tenía que haberse estrenado el año pasado por decisiones políticas, y casi tuvimos que esperar hasta este año. Se supone que tenía que haberse estrenado en mayo, luego que pasaron para agosto, que luego en octubre, y finalmente la estrenamos hace poco. Bueno, eso básicamente es ese rollo de todos esos estrenos. Bueno, también hay que citar, no sé si se está escuchando, disculparán, es que tengo apagado el micrófono. No, el micrófono se escucha, no sé si se escucha. Ya, por favor. No, sí se está haciendo, afortunadamente. Es que era el out del escritorio. Pero bueno, eso básicamente desarrolla esa historia, ¿no? Entonces ya. De hecho, quizás de pronto la película es como la aparición del personaje, ¿no? Viene de Themyscira, conoce a Trevor. Básicamente es una película que redondea más o menos a los orígenes, ¿no? Un origen sencillo, no tiene que, digamos, ser tan espectacular con demasiados personajes. Ya se sabe que hay un comandante alemán de la Primera Guerra Mundial que es artífice de los acontecimientos, aunque obviamente
de manera indirecta solo conoce a la doctora Poison, que es la otra villana, con que es una química alemana. Bueno, digamos, bueno, claro que en el cómic es diferente, ¿no? La doctora Veneno. Eh, eh, bueno, está el contexto de escenografía que es espectacular, muestra cómo era el frente de la Primera Guerra Mundial, la era de la época en la que se veían las famosas trincheras y la zona de, bueno, esa región en donde están, en un bando está este frente, los aliados, en el otro está el frente del enemigo, que eran los alemanes, los turcos, creo que los turcos, los austrohúngaros, ¿sí? Que está como la línea Maginot, ¿no? Cuando muestran en las escenas que están peleando con los brazaletes y ya, bla, bla, bla. Bueno, eso básicamente como para cerrar. Y bueno, ya pasando ahora en contexto que es Wonder Woman 84, pues ya les explicaba, hay muchos cambios. Y bueno, esta película realmente, pues, ¿cómo se puede decir? Yo lo digo, pues para mí pues sí me gusta, ¿sí? Pero digamos, para uno ser sincero con lo que uno valora respecto al cómic, vamos a empezar como se dice las cosas positivas, ¿sí? Trata de resaltar un poquito más el personaje, eso sí es cierto, sí, sí hay cosas de pronto, sino que hay un pequeño fallo que sí le encontré porque a mí se me hizo muchas cosas como muy extrañas. Es como si aparte, hay como si a veces se partiese la historia o se fragmentara en tres partes, ¿no? Al comienzo, bueno, no me importaba que tuviera una especie de guiño guiño en toda la historia a la serie de televisión. Yo cuando veía a Maxwell Lord en la película, que es el villano, obviamente, a mí me parecía un personaje de un episodio más, pero más ampliado, como si hubiese dicho, esta película más bien no es la secuela, de ahí lo que se puede entender las palabras de Patty Jenkins, no es la secuela de Wonder Woman, la del 2017, sino más bien es una película que continúa la historia dejada por Linda Carter en el último episodio de la tercera temporada de la serie, ¿sí? Claro, obviamente cambia la actriz, ¿no? Por la cuestión. Pareciera que da esa impresión, claro. Pero ya cuando empiezan a meter los elementos mágicos que nunca se vieron casi siempre en la serie, que era muy raro, bueno, ya cambia obviamente, es la época de los 70. De hecho es como para hacer como compaginar a esa situación de por qué se va a llamar Wonder Woman 84, ¿no? La serie de televisión que se desarrolla prácticamente en mediados de los 70 es como si hubiese hecho un salto de 8 o 9 años después de ese final. Entonces por eso es que esta película se siente más como una secuela más de la serie, pero en formato de una película que la propia película, ¿sí? Eso es lo que digamos hago ese contraste. Por un lado es positivo, pero, pero por otro lado es algo extraño y confuso, porque hay cosas que aparecen de la nada que no tienen un poco como explicación, no son muchas cosas, pero lo van a entender. E incluso encontré algo muy curioso, se me hizo muy la historia del artefacto, que es el objeto en cuestión. No voy a hacer el nombre todavía hasta que no, sí, que hay un objeto que involucra toda la trama de la historia, que vincula sobre todo, no solo algo de la mitología, sino que también involucra a un elemento que básicamente hace que la historia coloque al villano en su sitio en un punto hasta que se arrepiente. O sea, trata como de suavizar el concepto de villano típico de cómic, aunque trata de mostrarnos al Maxwell Lord de los primeros años mezclado con su antagonismo clásico después de los eventos de los cómics de Crisis Infinita, ¿sí? Más o menos. Trata de meter algo que no. De hecho, yo lo sentí más bien como en su primera época, pero en vez de ser en vez de ser ese personaje que conocían de fondo, que están relleno los cómics de la Liga de la Justicia Internacional, sino es el típico personaje avaricioso buscando un artefacto que le va a dar, llamémoslo, no es solo de hacer las cosas bien, o lo que él cree que es las cosas bien, sino darle un sentido de su propia vida, pero de una manera un poco ortodoxa, llamémoslo así, excéntrica.
Bueno, en cambio uno mira Ares, que él simplemente se quiere manifestar como un fenómeno de la propia sociedad, que básicamente es de guerra, representa la guerra, que la guerra es inevitable. Obviamente, toda la razón de que le da el contexto a la primera película, ¿no? Entonces hay aquí uno cosas que al parecer no va a desarrollar completamente de la misma manera, como en la primera sí lo hizo. Primero, porque todo el artefacto que rodea la historia de Wonder Woman 84 simplemente se reduce a que es un artefacto que llega a un sitio, ¿no? A este sitio que involucra a los protagonistas, en ese sitio que tiene que ver con algo histórico que es el Smithsonian, y básicamente para de contar ya del resto que han investigado sobre el artefacto. Eso básicamente aquí ya obviamente con algunos spoilers, pero más o menos para apoyarnos en la explicación de la historia. Por otro lado, esta Wonder Woman, bueno, trata el tema de la soledad. Yo creo que hasta un poco exagerado, sí, porque en casi 50, 60 o 70 años, más o menos, que pasan. Es muy extraño decir, listo, es un personaje que siente la ausencia de Steve, pero no se da como ella misma la oportunidad de conocer otro tipo de personas, se puede haberse explorado miles de personajes que llenen ese vacío de fondo, así sea por algún tiempo, pero que de alguna manera obviamente no tenía que poner esa melancolía, una melancolía un poco muy extraña. De pronto cae como en ese efecto en el desarrollo de la historia. Hay otra cosa que de pronto también en la parte negativa es que la historia no nos da un poquito contexto de dónde se origina el artefacto que va a ser el rollo de toda la trama de la película, ¿sí? Eso es una cosa que de pronto quedó corto, no sé cómo ustedes la hayan visto. Yo creo que, o sea, la película trata de potenciar cosas buenas, pero a la larga también se queda corta, porque también tiende a volverse larga, pesada, a veces no entiende de dónde aparece esto, o como Diana, por ejemplo, como se ve en los trailers, creo que esa parte no está todo spoiler, de cómo reaparece Steve, ¿no? No se da explicación, apenas simplemente todo lo que tratan y tratan de explicar es que no, con solo ver el objeto en cuestión, la piedra, ya te está botando ese rollo de todo lo que va a girar en torno a la historia, ¿no? El deseo, la utilización, como decir, es como esa referencia cómica que se hace a un famoso episodio de Los Simpsons de los especiales de brujas, en el que utilizas una mano de los deseos que recuerda que Homero lo compra y que trae sus consecuencias nefastas, que son 3 dedos, creo que son 3 o 4 dedos que tiene la mano y cada deseo le va cumpliendo un deseo a Homero, pero con consecuencias nefastas. Algo más o menos parecido ocurre con este artefacto que involucra al poseedor de todo este poder que da la piedra. Bueno, hay una cosa muy interesante, son los guiños. Igual en Wonder Woman, primera película, como también lo hubo a todas las historias de los cómics de la Edad de Oro. Acá también hay algunas referencias ya de algunas historias un poco más recientes, sobre todo las escenas la escena inicial. Yo de hecho estuve checando y me hice un análisis de dónde venía la primera escena de la película, que incluso fue un fragmento que se publicó, creo que en el canal oficial de Warner, donde se mostraban los primeros minutos de la película. Y esa escena que está en el Themyscira me recordó justamente a la reintroducción de Wonder Woman de los cómics para la edad de plata, que fue en el Wonder Woman volumen 1 número 98 de 1958, si me acuerdo muy bien, en que mostraban de nuevo Themyscira haciendo una práctica de deportes de la isla, o sea, como si deportes olímpicos, pero de la antigüedad, ¿no? Pero al contexto de cómo se marca
en las competencias culturales, bueno, en la competición, bueno, en la, no competencia, en las tradiciones deportivas de estas amazonas. Básicamente meten mucho de eso. Astasia creo que es el otro personaje al que hace referencia sobre la armadura. Bueno, la armadura fue interesante verla, pero yo la encuentro, creo que el uso innecesario, por más que sea la villana. La otra protagonista, que es el personaje Kristen Wiig, Bárbara Ann, quizás es el único personaje que se salva en este caso de desarrollar un poco una historia interesante, aunque lo curioso que me pareció ver es que el personaje de Bárbara Ann Minerva se parece mucho más a Betty la Fea. Los que hayan conocido Betty la Fea, la producción esta de mi país, Colombia, que fue a rap, digamos, fue utilizada para versiones diferentes en varios países, ¿no? La mujer que parece toda feita, que es como le dice, que tiene timidez y la ven como la mujer que como que, pero que esta, que, o sea, como decir la mujer fea, ¿no? Y luego ese contexto de que también tiene el deseo de ser como Diana, que la admira mucho, pero el ser del deseo lo corrompe y le quita como algo de ella, como sería como el ser de, digamos, como lo podríamos darle como contexto, como esas cosas buenas de una persona, ¿sí? Como el contexto de, no, perdón, contexto, como los valores o las características de una persona, ¿sí? Que es servicial, que es muy buena con las personas, que trata de agradarle a las personas, pero que aún así tiene algunos defectos, ¿sí? Cosas así. En la personalidad, una cuestión de la personalidad, pero que a cambio termina convirtiéndose en una especie de ser alfa, quiere ser, digamos, el personaje más popular, que de hecho es como el ser, el subconsciente de la propia persona, ¿no? Que aquí también tratan de manejar algo freudiano. Bueno, en la primera es más al estilo Indiana Jones, no se meten con ese tema, apenas es más como ese estilo, ¿no? Y en cambio aquí cambia todo ese contexto y ya juega ya un rol esta película. Aquí hay partes que trata de comenzar otro tipo de historias al mismo tiempo, pero como que trata de confundirse hacia lo que quiere realmente, ¿no? Obviamente hay un sitio que, hay una historia central, pero también como que se separa de otras cosas, y parece que eso conlleva que la historia de Wonder Woman se pareciera a un episodio de la serie de La Dimensión Desconocida, y créanme que todo lo que más adelante se va a ver con la cuestión del artefacto y todas las consecuencias que va a conllevar en el mundo y todo lo que rodea al artefacto es perfectamente ubicada en una historia que parece escrita por Rod Serling, que hubiese sido como si Wonder Woman hubiera aparecido en una historia de las series. Así se sentía cada personaje, sobre todo cuando uno miraba a Pedro Pascal, cuando trataba de decir, no, yo quiero ser el que da los deseos. Pues claro, esto es casi una mezcla entre una historia de Rod Serling con una mezcla de una historia de El Rey Midas, ¿sí? Que ahí se ve mucho ese concepto de tipo que tenía el poder de tocar cualquier cosa y convertirlo en oro, pero que pero eso contraía una consecuencia fatal. Obviamente en el caso de Lord fue la cuestión de la salud. Me gustó una parte que sensibiliza en la película, que eso es interesante, lo del papel del niño, que al final fue gracias a él que todo va a cambiar, por lo menos para el caso de Maxwell. Afortunadamente no jugaron con la idea de volver a Maxwell Lord, el tipo del cómic, que quizás fue polémico en su época, que fue en el año 2006, cuando Wonder Woman en el cómic lo coge por el cuello y lo mata, ¿no? Precisamente todo el rollo que conlleva aquí sus habilidades telequinéticas. De hecho, hay una referencia a eso, precisamente porque a pesar de que no tienen los poderes telequinéticos que obtuvo en la saga de Invasión, resulta que hay una parte en donde, debido a su especie de enfermedad que muestra acá en la película, cuando él sangra, es una referencia a una escena de los cómics donde él está utilizando los poderes, y que por estar utilizando demasiado sus poderes, él empieza a sangrar por la nariz. Son unas gotas que se notan más o menos poco. Hay unas escenas un poco incongruentes, yo creo, unos errores incluso
sobre todo en la parte del CGI, que hay cosas como raras que no se ven muy bien o son sobrecargadas. De pronto hay una imagen que es famosa, no la voy a poner acá, pero igual, eso es para explicar la escena de la niña en el centro comercial, que de pronto está ahorita rodeada mucho con la cuestión del ¿cómo le digamos? De unos tipos que entran como a robar una joyería o algo así, están escapando, un tipo que se asusta y como que le ocurre algo, no sé, empieza como a temblar y luego empieza a secuestrar a un niño, intenta incluso botarlo, después cambian a otra escena donde hay otra niña y hay una escena que perfectamente están con unas pistolas, están a punto de dispararle. Obviamente hay una escena muy extraña y o sea es que quedó muy, no sé si yo de pronto la escena de la niña cuando la lanza cuando hace todo el giro y la lanza hacia un muñeco, yo estuve mirando bien precisamente ese GIF y de hecho en la película uno ve esa escena y es algo como incongruente, digamos, tiene fuerza simplemente con una mano a la mano, pero es que hace muchos giros, o sea, como que se embolataron haciendo una escena, me parece que era una escena que extraña y hay bueno, son muy raras las escenas que van a aparecer así, pero a medida que uno va mostrándose lo que ocurre, bueno, como se va mostrando en la película, hay cosas que pues como que queda, pero qué, como confuso, ¿no? Pero o sea, la película, digamos, comparando en sí lo que se hizo, cambian cosas, ¿eh? O sea, para mí al menos es aceptable. Yo sé que hay muchos que están diciendo, no, esta película es lo mejor, no, tiene cosas interesantes, incluso hay críticas especializadas de cineastas que incluso la comparan con Superman 3. Obviamente no es una película de agrado de algunos fans que han visto esa película, otros le han gustado. Bueno, esta película de pronto es que cae mucho, es como como en unos vacíos argumentales de algunas partes de la película, ¿sí? Obviamente, como yo les digo, la cuestión de la piedra, como aparece Maxwell, simplemente un tipo que aparece ahí que dice que trae el tele. Aunque aquí lo curioso es que aquí convierten a un Maxwell Lord como el típico hombre que no le va bien en la vida, ¿sí? ¿Sí? Como lo que después llaman en concepto de perdedor. De hecho, eso es una forma como lo empiezan a llamar. Que trata de prometer cosas a gente con la que intenta buscar su empleo, no lo cumple. Bueno, eso por un lado. Bueno, las escenas espectaculares aún así siguen predominando. La escena del desierto en Egipto, la escena de la lluvia, de pronto había una escena, bueno, sobre todo la pelea con Cheta, es muy corta, pero igual la personalidad del personaje de hecho parece que más se desarrolla, obviamente comienza a tratar de buscar una amistad, la personalidad adaptada, pero al buscar que aún le tiene dificultades, recurre a la piedra, al momento en el que se pone a esa gala de cóctel que presentan en el Smithsoniano, la aparición de que Maxwell se quiere supuestamente convertir en socio del museo solo por obtener la piedra y toda esa cuestión, ¿no? O sea, hay cosas que como que sí combinan, hay otras, de hecho, incluso si uno se pone a mirar todo lo que uno mira en la película, le sobran escenas que simplemente perfectamente de coincidir con lo que realmente se quiere contar en la película, ¿no? O sea, es como que está tratando de contar la historia bien, pero llega un momento y se enreda, o como que hubiese quedado mal editado en algún punto, ¿sí? Entonces eso falta. Bueno, interesante el tema del vuelo, cuando le dice que bueno, que gracias a la aparición de Steve le dice cómo debe volar, adquiere finalmente el poder de los cómics de volar, e incluso para mí que la mejor solución que le han dado a la aparición de Jedi Invisible, sobre todo la habilidad mágica que tiene, que mueve las manos, claro, ya no se le da la idea de que el avión mágico ya había sido construido en Themyscira, o el artefacto de los años 90 que Wonder Woman tenía una especie de como criatura que las amazonas tenían, como un ser sintiente que se convertía en cualquier cosa, incluso en un avión invisible. Eso es básicamente la aplicación del Jedi Invisible. Aquí es más bacano porque utiliza supuestamente
A las Amazonas se les enseña habilidades mágicas, un tipo de habilidad mágica que me pareció interesante, ojalá de pronto sea incluido más bien en el canon de los cómics. Es un poder que me gustó, que se les enseña una habilidad en el que puede tocar ciertos objetos y volverlos invisibles, ¿no? Eso fue lo que les permite ir desde Washington a Egipto, ¿no? Básicamente. Me gustan referencias. A ver, ¿qué encontramos? Simon Stack aparece el personaje que aparece y me encanta porque es un personaje que hace referencia a otro superhéroe de ese cómic, Industrias Stack, sobre todo la compañía, a Rex Mason. Para aquellos que no conozcan el personaje, se llama Metamorfo, es un personaje de los Outsiders, es un personaje que ojalá algún día también lo pudieran llevar, no sé si por cuestiones del tema de la inclusión decían meter personajes con problemas de discapacidades o accidentes, sea una idea crucial para adaptar en algún momento en el cine, ¿no? Claro que ese personaje tiene una contraparte que es Mujer Elemental, que es la contraparte femenina del personaje. Es un personaje que pocas veces se la hizo, pero se le ha relacionado mucho con los Outsiders. También ha tenido involucrado con la hija del empresario de Simon Stark, que es Bárbara. Voy a llamar este personaje. Bueno, es la hija del dueño de Industrias Stark. Bueno, la escena de cómo se les cuando llega en la película el personaje de Pascal, de Pedro Pascal, cuando está con los petroleros, de hecho para mí que es la parte más más jocosa de cómo trata de comenzar al jeque de que le dé las reservas de petróleo y toda esa vaina. Él solamente quiere que lo toquen para cumplir los deseos, básicamente se obsesiona con eso. Es una lástima de pronto. Otra cosa, también una referencia al artefacto es que se hace referencia a un personaje de los cómics que se llama el Duque del Engaño o Duque de la Decepción, que es uno de los hijos de Ares. Aquí solo se hace mención de que a la Roca, el artefacto ese que cumple los deseos, ha pasado de diferentes partes del mundo, lo han manipulado varias deidades malévolas, entre ellos el Duque de la Decepción, el Duque del Engaño, es un personaje de Wonder Woman de la Edad de Oro, de la Edad de Plata y de prácticamente todas las eras de los cómics de Wonder Woman en ese cómic, ¿no? Es como el guiño a los dioses olímpicos que ahí aparece. De hecho, incluso yo llegué a pensar que si no era el Duque de la Decepción, del Engaño, el otro personaje, claro que ese es como el caso del personaje hasta se me olvida el nombre del personaje. Bueno, el personaje que nos enseñan en Wonder Woman 84, al que hace alusión a la armadura, tiene una escena post créditos que es interesante. Creo que pues no hace falta para todos los que no la han visto, simplemente vean esa escena y se van a encartar la aparición de un icónico personaje de quien la representa. De hecho, tiene ya con la aparición de ese personaje completa justamente ese círculo de lo que yo he venido diciendo de cómo hace que esta película, por lo menos en el lado positivo, se convierte en una especie de continuación cinematográfica de la serie, pero al mismo tiempo cae en el defecto de que la película cae en el desgaste de la historia, trata de como quitarle peso, bueno, no la escena post crédito, ¿no? Es la película en sí. A lo que ya se había contado, le faltó más de épica, le faltó más como meter el contexto del rollo de la piedra, como así sean unos 3-4 minutos después de la escena inicial, de explicar de dónde fue que fue encontrada. Hubieran dicho que es como decir, como contar esa escena de Indiana Jones en el que aparecen ciertos artefactos misteriosos, que un grupo de nazis los están llevando a un lugar y que expliquen qué es lo que está sucediendo con el artefacto hasta que aparece en otra escena el protagonista. Eso hubiera sido un poquito más sensato decir qué es lo que está ocurriendo. Tal vez en esa escena se hubiera puesto a Max Wahlberg
que ha estado investigando, recopilando toda la información. Yo creo que eso es lo que hubiera faltado decir que mostraran ahí. Ya el rollo que involucra al papel de Steve, bueno, la cuestión de lo de Steve es que podría haber tenido otra explicación perfectamente, bueno, no explicación, sino otra forma de aparecerse, no como el alma revivida en el cuerpo de otra persona, porque eso es como recurriendo a la referencia a los personajes de las películas de comedia de los 80 que hacían referencia a situaciones sobrenaturales. Me acuerdo muy bien de una película de los años 80 que hay un tipo, creo que como que moría y cambiaba de alma, creo que era algo así. Bueno, no me acuerdo si es de los 80 o es una película. Es básicamente ese mismo rollo, pero con el personaje de Steve a raíz de haber tocado la piedra o haber deseado que él regresase, ¿no? Obviamente ese es lo que falta trabajar en esta película, pero igual es una historia que se cae, pero solamente trata de volverle a levantar, pero obviamente pues ya ustedes saben, cambia completamente, pasa a ser de una historia de aventura como lo representa la primera película y se carga mucho eso que se venía contando perfectamente. Créanme que había muchas posibilidades de mostrar en la historia. Si es un contexto de la historia, perfectamente no había necesidad, ni siquiera necesidad de haber utilizado a Maxwell Lord, o quizás sí, pero detrás de ello tenía que haber un personaje inmortal detrás de todo el suceso que quiere causar el caos para su beneficio. Perfectamente el Duque de la Decepción en persona hubiera aparecido sin necesidad de decir que era una deidad, sino es un ser inmortal que ha sido maldecido por un antiguo dios X, Y, Z. Vamos a decirlo así. Eso hubiera sido tendría más sentido, pero que tiene esa maldición y que la única forma de librarse de la maldición es engañar a las personas. Eso hubiera sido interesante para vender el artefacto. O perfectamente el mismo rollo, pero utilizando a Circe en vez de tanto rollo. Hubieran usado 3 villanos, hubiéramos utilizado a una Circe seduciendo, obviamente, un personaje que se convierte entre los humanos un personaje influyente, persuade a las personas con sus hechizos, le vende la idea de buscar la piedra, bla bla bla. Luego está la cuestión de que Circe, obviamente, si hubiese aparecido, es quien le da la capacidad de convertirse en cheta a Bárbara Minerva. El personaje, de hecho, siempre que uno lo encuentra, antes de cuando empieza a cambiar el carácter como personaje, pasa a ser como más ese rollo de, como les digo, o sea, inicia como esa Betty la Fea, pero como si Betty la Fea se hubiera convertido en un malvado, ¿sí? A causa de la corrupción que le está causando el deseo. Bueno, eso es básicamente lo que uno encuentra, es como si se quedara frenada en la historia y ya. De hecho, incluso yo hubiese tratado más bien otro contexto de otra historia, también es otra posibilidad. Haber conseguido una historia con Doctor Psycho, como la historia del cómic de Wonder Woman Tierra 1, que me parece que es una historia muy, muy, muy sobre feminidad, más con los temas que trata actualmente la cuestión de la inclusión, que creo que es como el más que mejor se conecta, como debía haber sido la secuela, el cómic de Wonder Woman Tierra 1 volumen 2, para ser exacto, sí, que es donde juegan ese rollo de, creo, si no estoy mal, si me acuerdo muy bien, creo que ahí aparece es el Doctor Psycho y Maxwell Lord, creo que ambos aparecen. No me acuerdo muy bien en ese momento, toca echarle otra releía. Bueno, y bien, eso más o menos es lo que yo valoro. Obviamente, en la escala de 0 a 10, como es aceptable, porque yo siempre encuentro hay cosas que se quedan bien, a mí me gustó, obviamente, a algunos les va a gustar, a otros no les va a gustar. Hay cosas que como que no encajan, no tiene sentido. Obviamente eso se nota porque en la historia como que pero pasan y directamente es como le hubieran quitado, como si hubiesen hecho tijeras a la misma película en algunas cosas. Igualmente dijo Patrick Jenkins que esta es de esas películas que no se va a gastar su tiempo en hacer ediciones extendidas, quién sabe, porque pues estas cosas cambian con el tiempo, ¿no?
Realmente no creo que, incluso la película se siente como que no, como, como que le faltó cosas, ¿no? Incluso lo que yo digo, la armadura me parecía, por más que ella recupera esa cuestión de los poderes a, a lo que va a conllevar anular su deseo, obviamente saca como ese, como que, o sea, como la necesidad de realmente utilizar la armadura, porque perfectamente en los cómics ustedes como saben, Wonder Woman nunca, o al menos nunca ha sido la ocasión que realmente tenga que utilizar la armadura dorada para estar peleando justamente contra Cheetah, ¿no? Básicamente ella en los cómics pelea con traje normal y la armadura era como para utilizar en una escena más épica, por decir que si se hubiese adaptado, por ejemplo, Amazonas al ataque, que es una historia donde involucra una guerra de las Amazonas contra el mundo del hombre, donde ella se le ve peleando contra ejércitos, eso básicamente hubiera tenido un poco más sentido, o contra un titán, yo diría, esperaba que la escena que involucra al lugar donde ella llega y se va a enfrentar a Cheta, era que se iba a enfrentar a alguna especie de criatura mitológica, tipo apocalíptica, no sé, a un ser mítico. Yo creo que por más que se intente darle realismo al personaje, o sea, intentarle hacer lo que intentó hacer Christopher Nolan, yo creo que lo que deberían también tratar es no quitarle eso de manera exagerada. Yo diría que por lo menos habría sido interesante ver algo de Mito, le hubiese dado un poco más de contexto del uso de la armadura. O sea, a mí me parece que queda como en veremos. La armadura es impresionante, es muy bacano como la usa, pero la queda así, porque como les digo, Cheta, por lo menos para que tener más escenas de pelea más allá de lo que ocurre en la Casa Blanca, que es otra escena que, aun cuando todavía no tienen completada su transformación, queda corta en ese sentido. Entonces, es como para peleas contra algo grande. Incluso la armadura de dorada perfectamente la hubieran utilizado en la batalla contra Doomsday o con el pseudo Doomsday de Batman v Superman o incluso en Justice League. Ahí son escenas más propicias para usar este tipo de elementos corporales y me parece que eso es lo que hace que también reflote un poquito como esa deuda, ¿sí? Entonces yo estoy de acuerdo de 0 a 10, yo le pongo le iba a poner a 6.5, créanme, pero la voy a dejar en un 6.9.7 para hacer no tan, que es una nota aceptable en mi escala. Si la hubiera calificado de 5 hacia abajo, eso sí ya sería inaceptable y no. Por lo menos yo prefiero pensar que es aceptable, más o menos 6.5, 6.7, más o menos es el rango que yo le pongo, casi como el porcentaje que coincide con la Rotten, ¿no? Una calificación. Son cosas que son elementos que se tienen que trabajar. Esperemos que pues en la siguiente historia para mí, por ejemplo, lo que yo les decía, la secuela de Wonder Woman que ya está anunciada oficialmente, por cierto, ya que estamos cerrando aquí, podríamos situar mientras carga. Mientras carga la página, que es una nota de Variety, menos mal que vale la pena mencionar. Ya les presento la página. No me voy a traducir. Bueno, creo que no me permite traducir. Bueno, bueno, básicamente ahí está la nota que se menciona que Wonder Woman 3 está en desarrollo por fin, que fue confirmado oficialmente por Patty Jenkins. Básicamente es lo que se ha venido explicando, ¿no? Obviamente que hay un gran problema y también la misma Patty Jenkins explicaba que a pesar de que se está desarrollando oficialmente,
aún no hay una confirmación de cuándo se consideraría realmente pertinente, dada la pandemia, valga la referencia de cuándo podría estar sucediendo la preproducción, porque igual Gal Gadot también falta que también se renegocie la cuestión del contrato. A ver, ahora sí ya, a ver si lo traduce. Básicamente es eso. Entonces lo que realmente yo espero que la siguiente secuela se trate es que traten de mejorar los aspectos que de pronto la crítica señala, porque realmente la película tenía cosas muy buenas, pero se queda corta precisamente por lo que hay escenas que como que queda queda densa, ¿sí? Queda densa en contar algunos aspectos. Bueno, en aspectos de los villanos respecto frente a lo que fue Wonder Woman, que eso sí hay que decirlo que en la primera entrega Ares sí no es un personaje muy destacable en la forma de presentación. Acá al menos Max Wheeler trata de mejorar el aspecto de presentar a un personaje, sí, pero el que realmente se lleva el elogio para mí es el personaje de Kristen Wiig, que es Bárbara Minerva, que es un personaje que muy lentamente, que es muy curioso que sucedan estas historias, y es que Bárbara Minerva se desarrolla poco a poco, pero más lento de lo que usualmente un personaje pasa a ser del bueno al malo, ¿sí? Pasa a ser el personaje que se va corrompiendo por el deseo y se convierte en cheta, en un ser animal, incluso como dice, en una especie alfa, como ustedes de mencionar. Entonces el personaje es el que más o menos se da a conocer un poco mejor. El personaje que se presenta ante Diana, que la conoce, etcétera, etcétera, que empieza como a partir de los celos que tiene por la persona que admira, porque eso es una de las consecuencias que atrae en la historia. Bueno, dice Wonder Woman 3 está en desarrollo por la directora Patty Jenkins. Dice Diana Prince regresaría oficialmente a la pantalla grande para una tercera entrega de Wonder Woman. Warner Bros. Ha acelerado el desarrollo de otra entrega de la franquicia de DC Comics, con Gal Gadot volviendo a protagonizar la heroína principal y Patty Jenkins de nuevo para escribir y dirigir el trama final de la trilogía de superhéroes. El anuncio llegaría inmediatamente tras el lanzamiento de la película, bla bla bla. Y debido a lo que ellos han visto la recepción tanto en cines, claro que obviamente no es muy buena hasta ahora, pero es obviamente todo lo que está sucediendo en la recepción de ver la película en China, ¿sí? Entonces ese es el gran problema, porque China es un referente de recaudación para la producción, ¿no? Se supone que es una película que tiene que romper por lo menos la recaudación de la primera entrega, ¿no? Y cuando una película, una mal secuela, que yo la considero pues de top de peores secuelas, no es la peor comparada a otras, pero sí entra en una categoría que es una secuela un poquito regular, ¿no? Pero como película dentro de una secuela, en este caso de Wonder Woman, ya o sea, para mí es aceptable, no es la gran película, pero tiene sus cuestionamientos. Por eso yo digo que yo valoro más 9.5 a Wonder Woman que con el 6.5, 6.7 que le pongo a esta. Entonces es como si hubiera bajado. ¿Qué pasó acá? Porque como que se frena, como que tambalea, ¿no? Bueno, afortunadamente, como se dice Don Morgan, como dice el pirata Morgan, nos hizo llegar a esta película, porque igual los teatros donde yo no se puede ver, obviamente uno tiene que recurrir a otras formas para poder expresar el análisis. Bueno, mientras tanto los fanáticos continúan abrazando a Diana Prince, impulsado por la sólida actuación de la actriz. Bueno, de hecho sigue brillando Gal Gadot en el personaje, etcétera, etcétera. No vamos a echar más lectura porque pues básicamente hasta ahora, pues desde el momento en que sale este artículo estaba recaudando 12,6 millones, ahorita va en 38 millones y es una cifra muy complicada.
O sea, aquí lo que le pasa es que sufre el efecto de Mulan. Ustedes saben qué es lo que pasó con el fracaso de esa película, va exactamente lo mismo, por tratar de hacer el experimento, ahora con estreno en cines, en sitios donde hay mucha restricción en los cinemas por la cuestión de la pandemia, la gente incluso todavía tiene ese temor de asistir a un sitio de entretenimiento, apenas los otros comerciales siquiera se están llenando donde hay estos cinemas. No todos los cinemas le van a abrir a todo el público, es esa que tiene una capacidad definida según el protocolo de descontaminación. Bueno, sí, el protocolo sanitario, entonces eso también afecta, ¿no? Bueno, dice Jenkins que está preparado. Ah, bueno, aparte de eso, bueno, ustedes saben que también está en desarrollo una especie de miniserie, serie o pseudo película, bueno, ambientada con las Amazonas, que para mí sería interesante ver por el lado de ver a Antíope, a Nubia, la otra Wonder Woman de los cómics, la que llaman la hermana gemela de Diana, o era incluso a la misma a Wonder Girl, de pronto en algún rol diferente, o sea, Donna Troy, yo creo que sería interesante ver a esos personajes y de pronto ambientarla muchos siglos antes de la historia principal, me parece que sería interesante, y luego hacer una conexión con una historia que vaya a conectarse hacia la tercera entrega, ¿no? Sin embargo, yo creo que deberían tratar como de si así como ya empieza a darle ese toque de cómic a esta película, que es una cosa muy interesante, es que traten de darle ese giro también a la franquicia dentro de lo que conlleva a la tercera entrega. Yo por lo menos esperaría de hecho sí sugiero que donde sí hubiese funcionado la historia de la película de animación Linaje, la de Wonder Woman Linaje o Bloodlines, en una película de cines, esa historia sí encaja como tal para la película y no en una película de animación. Lo que pasa es que la película de animación cae en el mismo efecto de lo que ocurre con Wonder Woman 84, que se vuelve densa y hay partes un poco, como se dice, lentas, que es lo que cae en la saga, sobre todo para lo que se quiere contar. Claro está que se puede tomar algunos aspectos de esa historia, mezclarla con algo de más de mitología, aventuras tipo Indiana Jones, porque básicamente muchas de esas historias involucran artefactos, dioses míticos, y que digan al menos la tercera entrega en que los dioses nunca murieron, sino que se retiraron, al menos que expliquen que se fueron al inframundo. Yo creo que eso sería lo interesante de explicar acá, y al menos para hacer como que encaje con el concepto que quiere explicar Shazam, por ejemplo, la secuela Shazam 2, la ira de los dioses, creo que la llaman así, la furia de los dioses. Entonces eso básicamente, eso es lo que vendría en esta ocasión. Bueno, eso básicamente, ese es el artículo que les venía a plasmar. Y bueno, gente, bueno, vamos a prepararnos justamente, bueno, para hacer final este primer video. Ya ustedes saben a qué me refiero en contexto. Simplemente aquí a invitarlos, las redes sociales, como este fragmento, este video va para mi canal de Archivos DC Juniors en YouTube, invitados. Los que están en Twitch, el enlace lo encuentran en la descripción del canal o en el enlace del chat, que ahí están todas las redes sociales. Yo soy Blajo para Archivos DC Juniors, aquí en el canal, un video que está siendo convertido de un directo a un diferido en el momento de su estreno en el canal. Ya saben, me encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Patreon. Próximamente ya les cuadro el tema de TikTok, Patreon, bueno, asimismo aquí en el canal de Twitch, que es Archivos DC Junior, ¿no? Obviamente son las siglas de ese de Digital Comic, ¿no? Y como siempre les digo, sigan siendo felices, Blajo les dice, y transmisión fuera, bye. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no.
Están cordialmente invitados a suscribirse a nuestros canales de nuestra gran familia Archivos Digital Comic Juniors. ¿Qué cuáles comprenden? Pues simplemente comprende nuestro canal principal Archivos DC Junior, todo el contenido relacionado al universo DC y los cómics de DC Comics, Archivos Marvel Series 16, todo el contenido del universo Marvel en los cómics y en las películas del UCM. Y nuestro canal más nuevo, Memoria Alpha, Star Trek, la Academia de Star Trek, todo el contenido relacionado al universo de la serie de televisión, películas de Viaje a las Estrellas y Archivos Digital Comic Juniors, Videoblog by Black Hawk, nuestro canal Videoblog. Asimismo, les recuerdo, las redes sociales están también en la disposición en la sección de información de nuestros respectivos canales. ¿Te gustó nuestro contenido y quieres ver más videos como los que estamos haciendo en nuestros canales? Entonces recuerda, te invitamos ya a suscribirte a nuestros canales y recuerda compartir nuestro contenido y compartirlo con tus amigos en las diferentes redes sociales. Y nos puedes estar siguiendo en Facebook, Instagram, Twitter, Patreon, Discord y los demás enlaces de las redes sociales se las pueden encontrar en la descripción de estos canales y de los videos. Y recuerda darle like a las publicaciones en nuestra familia de canales de YouTube. Y recuerda, yo soy Black Hawk. Sigan siendo felices. Transmisión fuera.